al más grande cronista deportivo aquí en México. Con ustedes el dinámico, el fantástico Mago Septién. ¿Qué tal, mi mago? ¿Qué tal, Pepe Regañón? Fanáticos del béisbol, buenas tardes para todos. Voy a transmitir para ustedes inning por inning, jugada por jugada, out por out. Durante más de 6 décadas fue la imagen viva de la crónica deportiva en la radio y televisión mexicana. La voz elegante de la emoción, narrador de múltiples hazañas en los diamantes, cuadriláteros y canchas. El primero que pudo transformar un simple partido en una auténtica proeza. Y el gran Jody Mayo viene a la caja de bateo. El lanzamiento de Casey es un batazo entre dos, va por la pelota Lavagueto, va por la pelota Fiorilo, se extiende el batazo, va hasta el fondo del parque, hasta el cojín de la tercera base, va el tiro sobre Mixis y es safe en tercera. El siempre dinámico y espectacular Pedro Mago Septién. Nació el 21 de marzo de 1916 en la ciudad de Querétaro. Practicó desde temprana edad el tenis y el béisbol, lo que lo llevó a los medios de comunicación. Hubo un concurso de locutores en el 38, yo tuve la suerte de ganarlo. Yo empecé a transmitir fútbol. Me tocó transmitir del Asturias, del Necaxa, que estaba a la vuelta del Parque Delta. Ese mismo año de 1938 fue de los fundadores de la XEQ, estación donde nació la leyenda del Mago, debido a la facilidad que tenía de narrar un juego de béisbol sin siquiera haberlo visto, al igual que peleas de box. Por tantas transmisiones que en aquella época había que hacer para ganar el evento, para llamar la atención. Era una época muy difícil, entonces si no había evento tú lo inventabas. Pues que te dijera con 20 o 30 palabras de un teletipo, sobraba material, con eso teníamos para hacer todo el juego, ¿no? El 21 de marzo de 1951 narró el primer juego de béisbol a control remoto desde el Parque Delta que transmitió el Canal 2. Han sido más de 6.500 juegos de pelota y 46 series mundiales en que nos deleitó con su peculiar estilo, siempre hablando de las hazañas de Ruth, Gary, Cobb, Ávila y Valenzuela. ¡Bravo por ti, Fernando! Eres en el béisbol, Foro, Mezquita, Basílica y Cactus. Ello es una fecha grande para el fútbol americano, no solamente por lo que refiere a este gran choque de Poli Universidad, sino la inauguración de este fantástico estadio. La versatilidad del Mago lo llevó a narrar 23 diferentes deportes como la lucha libre, box, billar y fútbol americano, entre otros, así como la cobertura de 6 Juegos Olímpicos en Londres 48, Helsinki 52, Melbourne 56, Roma 60, México 68 y Múnich 72. En el cine participó en más de 30 películas, destacando El beisbolista fenómeno y Juventud sin Dios, La vida del padre Lambert. Es el primer pitcher mexicano en todos los tiempos que conquista esta hazaña que lo convierte en inmortal del béisbol. El Mago Septién perteneció a una generación de comentaristas deportivos que hicieron época en la XCW, XEQ y XEX, al lado de Ángel Fernández, Antonio Andere, Fernando Marcos, Jorge Sonia Alarcón, Alonso Sordo Noriega y Paco Malgesto, participando en programas como Antorcha Olímpica en 1968 y La Marcha de los Deportes de 1940 a 1960. Señores y señores, con ustedes, con nosotros, don Pedro el Mago Septién. El viento de la fortuna mueve esta noche los molinos de los dioses. Cuántos grandes estrellas del deporte. Fue objeto de múltiples reconocimientos y homenajes, como el micrófono de oro en 1955, cronista del año en 1958 y miembro del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en 1988. Una vida dedicada a difundir la emoción del deporte a través de Televisa, a crear magia en la máquina del tiempo. Mente prodigiosa, Pedro Septién, el mago del micrófono. Cuando sus ojos pierden su fuego, cuando sus brazos pierden su poder, cuando sus piernas pierden la velocidad, el pelotero de béisbol ha llegado al final de un camino brillante, el de los triunfos. Ahora empieza para él otro camino sombrío, el del olvido. El universitario está fallando y no puede
Vicky metió un batazo arriba del shortstop. Pingüi Riz pega un salto imposible de atrapar la pelota. Va del field para jardín izquierdo. Grimallo para tercera base. Y el empate. Descanse en paz, Pedro, el Mago Septién. Y precisamente aquí en el estudio está Gaby Fernández de Lara, reportera de Deportes, para comentar sobre esta lamentable pérdida. Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. No, al contrario, Ana Lucía, muchas gracias. Amigos, pues tristes, estamos todos tristes aquí en Televisa. Por supuesto, pues con mayor pesar en Televisa Deportes ante la partida de este gran ícono de los micrófonos de nuestra casa y por supuesto de la crónica de nuestro país. Y bueno, pues lamentablemente anoche pierde la vida el Mago Septién. Don Pedro había pues tenido algunos problemas de salud, una neumonía, los últimos días fueron difíciles, estuvo hospitalizado, regresó a su casa y bueno, pues lamentablemente a los 97 años de edad se nos va. Seguramente pues habrá algún muy buen juego en los Diamantes Celestiales y requerían de su presencia por allá en el cielo. Grandes recuerdos que nos deja. Ya veíamos aquí, Ana Lucía, en esta crónica de Gustavo Torrero, pues en pocas palabras, una vida de verdad de fábula, ¿no? Incontable. Una larga trayectoria en este ámbito de los deportes. Nos deja muchos recuerdos a los que tuvimos la oportunidad de verlos, pero sin duda a los que pudieron trabajar con él, a los que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Uno de ellos fuiste tú. Más, platícanos un poco. Tuviste la oportunidad de entrevistarlo en noviembre, la última entrevista. ¿Cómo era? Hace un año, efectivamente. Iba a ser el 60 aniversario del Estadio Olímpico Universitario. Él estuvo presente en aquel duelo en noviembre del 61. Y bueno, pues hicimos una entrevista al respecto, nos platicaba un poco de lo que había sido aquel juego y pues solamente íbamos por algún comentario, pero le ganó la emoción, el gusto de ver la cámara y todo fue creciendo, ¿no? Su intensidad, su emoción, empezó a sacar sus libretas mágicas llenas de frases, sus libros. Ahí vamos a ver algunas de estas libretas en estas imágenes que de verdad son pues ya históricas. Esas imágenes justamente son de aquella noche en su domicilio allá por la colonia Lindavista y con tanta emoción nos mostraba esos libros hechos por sus hijos, por su esposa, en paz descanse también, y con todas esas crónicas de lo que eran en aquel tiempo los cronistas. Ahora las figuras, los que promocionan cualquier clase de productos son los deportistas. En ese tiempo eran los cronistas y nos mostraba las imágenes, él anunciando televisores, los primeros, imagínate, y le daba mucho gusto, mucho orgullo, todas esas páginas llenas de los homenajes que le llegaron a hacer, los reconocimientos. Era un hombre solitario en estos últimos años, vivía solito, acompañado por un perrito, le encantaba comer conchas, chopearlas con el chocolatito, con el cafecito, pero apenas le dabas pie y bueno, se le iban las horas platicando de los recuerdos y así pasamos aquella noche. Ahí se podía ver claramente, me imagino, la pasión que tenían por el deporte y bueno, parte de una generación que marca esta crónica deportiva, que marca las narraciones de los deportes aquí en México. ¿Qué los diferenciaba? Pues yo creo que eso, ¿no? La facilidad de palabra, la magia, porque en sus primeros años solamente estaba como medio de comunicación el radio, así que tenían que encontrar la manera de cautivar al público. Y decía el Mago, si no hay un evento, hay que inventarlo. Y de ahí viene parte de este misticismo de su apodo, el Mago. También era porque sí, sabía hacer magia, pero porque en algún momento pues fue capaz de llevar la crónica de un juego inexistente, llevar el box score, y creo que esa era parte del encanto que tenían esa generación de cronistas como don Fernando Marcos, como Ángel Fernández y por supuesto el Mago Septién. Tú que sabes de esto, ¿qué implica lo que me estás diciendo? Lo que me estás diciendo de decir, narro algo inexistente, algo que no estoy viendo. Imagínate, el béisbol que tiene una cantidad incontable de posibilidades, que incluso Einstein decía que por eso era el rey de los deportes, se le atribuye el bautizar así al béisbol, por la cantidad infinita de jugadas. Entonces, bueno, pues él llevaba el box score que nos platicaba Toño de Valdés. Hay ciertos números que la gente beisbolera lo sabe, el 1 es el pitcher, el 2 el catcher, pero él marcaba diferente. Él decía, el 1 es el pitcher, pero el 2 es el segunda base. O sea, él cambiaba a como él se entendía. Así que bueno, pues es la clave, ¿no? Que tú te entiendas en esos números. Sin embargo, de verdad, llevar la crónica, recordar algo que no pasó en realidad y tenerlo en la mente es algo de verdad pues casi imposible, ¿no? Pero él era capaz de eso y más. Ahí está la magia, como dices tú. Bueno, fallece lamentablemente ayer en la noche. ¿Dónde se le va a velar? ¿Qué es lo que sigue? Así es, su hija Olga ha estado en comunicación
y bueno, pues nos ha comentado que sus restos estarán siendo cremados pues a esta hora precisamente en una funeraria en el rumbo de Naucalpan, y están viendo la posibilidad de ofrecer una misa en su honor también por el rumbo de Naucalpan o Satélite esta tarde. Está por confirmarse, por supuesto les estaremos informando, puesto que mucha gente se ha comunicado a la oficina de Televisa Deportes para saber, quieren estar cerca, quieren acompañarlo, y mañana sus cenizas serán llevadas a la Catedral de Querétaro, donde se decía él era el Marqués de Querétaro, pero él nos regañaba, decía, no soy Marqués, soy Duque de Querétaro, y bueno, pues allá descansará finalmente el entrañable Pedro Septién Orozco. Tendremos aquí, por supuesto, todo el reporte, como dices tú. Y bueno, por último, 6 décadas de crónica deportiva. ¿Qué fue lo último que hizo? La Serie Mundial del 2011 para Televisa Deportes, ya no viajando, por supuesto, aquí en el estudio con Gustavo Torrero. Con él también tenía algunos reportes para radio. Así que bueno, pues fueron sus últimas palabras detrás de los micrófonos, siempre apegado al béisbol, que era su deporte favorito. Más de 6.500 juegos narrados por el Mago Septién, más de 6 Juegos Olímpicos, más de 23 deportes que narró. Bueno, pues ahí queda ese recuerdo en el 2011 que nos acompañaba aquí en el estudio de Televisa Deportes con los comentarios de la Serie Mundial, que en ese entonces ganaron los Cardenales de San Luis. Una gran trayectoria, sin duda. Descansa en paz nuevamente y gracias por venir a platicar con nosotros, Gaby. No, hombre, un gusto, un honor y de verdad pues un recuerdo para el gran maestro de muchísimas generaciones, los que crecimos escuchándolo. Cómo olvidar aquellas narraciones del béisbol, el título con Fernando Valenzuela en el 81, en fin. Y bueno, pues como él mismo decía, ¿no? Mañana será otro día y bueno, pues así será y seguramente, ya te digo, estará narrando allá en los cielos. Sin duda, grandes recuerdos. Gracias, Gaby. Gracias a ti. Muchas gracias. Y por otro